Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Vamos a empezar, muchachos, el día de hoy. Vamos a ver lo que son las ecuaciones no homogéneas. Vamos a compartir nuestro pizarrón. Y vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con lo que son las ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden n. Y ya también aquí dicho esto, vamos a entender que son con coeficientes constantes. Con coeficientes constantes. Voy a poner una función, o vamos a decir lo siguiente, más bien. Vamos a decir que cualquier función y subíndice p, que significa solución particular, libre o que no tiene parámetros arbitrarios, que satisfacen la ecuación a subíndice n, voy a poner y derivada de n, más an menos 1 por la derivada de n menos 1, su derivada. Y así va disminuyendo la derivada hasta llegar a A1y' más A0y. Y esto va a ser igual a una función que depende de x. Y fíjense bien lo que acabo de escribir. Dice que cualquier función yp libre de parámetros arbitrarios que satisface esta ecuación diferencial se dice que es una solución particular de la ecuación. De la ecuación diferencial. Fíjense bien, otra vez lo voy a repetir porque es importante. Cualquier función yp libre de parámetros arbitrarios, es decir, cualquier función yp que no tiene constantes de integración y que además satisface la ecuación diferencial que encerré en rojo, se dice que es una solución particular de la ecuación diferencial. Ahora, la solución de una ecuación diferencial no homogénea está compuesta de una solución de esa ecuación diferencial homogénea más la solución particular. Esta nosotros ya la hemos sacado, hasta hicimos la última actividad fue de esto, en donde la ecuación diferencial que nos están dando de problema, primero lo que hay que hacer es solucionar la homogénea, es decir, la igualamos a 0, sacamos su solución y esa solución se le llama solución homogénea. Y le vamos a agregar una solución que la conocemos como solución particular,
que no tiene constantes de integración y que además satisface a la ecuación diferencial dada. Entonces, esta es la forma como vamos a solucionar las ecuaciones diferenciales con esas características. Eso es. Y entonces así es como lo vamos a requerir. Y hay varios métodos para solucionar este tipo de ecuaciones. Uno de ellos se le llama el método de selección. Uno de esos métodos se le conoce como método de selección. Este método de selección basa su procedimiento en observar la función g de x. Aquí lo que van a estar observando es la función g de x. Si no lo queremos poner como g de x, voy a buscar la tablita que les encargué ayer de tarea. Y en esa tabla se le conoce, como la forma de la solución, o más bien, esta g de x, el libro la conoce o la denomina segundo miembro de la ecuación diferencial. Entonces, el método de selección es observar el segundo miembro de la ecuación diferencial. Entre paréntesis voy a poner g de x. O sea, ustedes lo van a observar. Si la g de x es un polinomio, si es un polinomio, que lo voy a poner de esta manera, multiplicado por un exponencial. Si tengo también un polinomio multiplicado por un exponencial y además multiplicado por funciones trigonométricas, o simplemente exponenciales multiplicadas por funciones trigonométricas, ya sea coseno o seno de beta x. También aquí puede ser coseno o seno de beta x. Si al observar que nuestro segundo miembro de la ecuación diferencial es un polinomio, un exponencial o una función trigonométrica y las combinaciones que podemos tener con ellos, puedo utilizar el método de selección. Si yo me fijo en todas estas, se están multiplicando. Más adelante les diré que si se están sumando, se utiliza el mismo método, pero de otra manera. Entonces, vamos a observar el segundo miembro. Si tiene alguno de estos elementos que les acabo de comentar, podemos seguir con el método de selección. Si no, más adelante vamos a explicar otro método. Entonces, primero lo que hay que hacer es que nuestra ecuación diferencial tenemos que sacar la solución homogénea. Después vamos a observar el segundo miembro y con esto le vamos a dar forma de la solución particular. Al observar ustedes el segundo miembro de la ecuación diferencial, le van a dar forma de la solución particular. Y como habíamos dicho, la solución particular satisface la ecuación diferencial dada. Y entonces la podemos sustituir y ya de esa manera encontramos las constantes de integración. Dicho, o sea, yo lo estoy diciendo así, seguramente no me están entendiendo. Creo que lo van a entender cuando expliquemos un problema. ¿Sale? Entonces, vámonos directamente con los problemas y les voy a ir explicando en cada problema que resolvamos cómo manejar la tabla que les pedí de tarea que imprimieran. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a hacer
¿Ya le puedo dar vuelta, jóvenes, al pizarrón? Permítame un tantito, maestra, por favor. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a hacer el problemita. Vamos a hacer el primero de un montón de problemas que nos está proponiendo el libro. Va a ser el problema 536. Ahorita les explico los de los problemas. Este problema me dice que resuelva la... No es cierto, espérenme. Bueno, sí. Aquí dice, determina la forma de la solución particular. Nada más tienen que determinar la forma de la solución particular para las siguientes ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Nosotros la vamos a resolver. Dice, y' más 3y' es igual a 3. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Sí trajeron su tarea, muchachos? ¿Su tabla? ¿Sí la tienen? Ok. Entonces déjenme copiarla. La voy a copiar aquí. Ahorita nada más que se me descargó la computadora. Nada más que cargue tantito y voy a pasar la tabla aquí para explicárselas en la tabla. Bueno, mientras vamos solucionando, en lo que se carga, vamos a solucionar la ecuación homogénea. Entonces, fíjense bien, la ecuación homogénea es y' más 3y' igual a 0. Esa es la ecuación homogénea. Pongo ecuación característica. R cuadrada más ¿Y qué 3. pasó al 3 de arriba? Ahora solo se quita ya. Sí, o sea, mira, una ecuación, esta ecuación se llama ecuación diferencial no homogénea. Todas las ecuaciones no homogéneas tienen su ecuación homogénea. ¿Cuál es? Nada más igualándola a 0. Ah, ok, ya. Sí. Por eso pongo la ecuación homogénea, quedó de esta manera, o sea, es la misma, pero la igualamos a 0. Ya. Y ahora ponemos la ecuación característica. Factorizo una R y me quedaría R más 3 igual a 0. Por lo tanto, las raíces voy a tener dos, una raíz 1 que vale 0 y una raíz 2 que vale menos 3. Estas son raíces reales diferentes. ¿Se acuerdan cómo ponemos la solución? Cuando son raíces reales distintas.
Pues es C1 por la exponencial de R1 Ajá, por, ¿no? aquí la puse, ¿sí? Ajá, así, sí. Ándale. Entonces, con verdecito aquí le voy a poner la solución de una ecuación de este estilo sería C1 por E a la R1X más C2 por E a la R2X. Acuérdense que aquí ponemos nuestro formulario. Esos son para raíces reales distintas en el caso del orden 2. Entonces, mi solución quedaría C1 por E a la 0X más C2 por E a la menos 3X. Reducimos y nos queda que YH es igual a C1 más C2 por E a la menos 3X. Esta es la solución de la ecuación homogénea. ¿Hasta ahí alguna duda? Uno carga, muchachos. Ahorita ya le cargamos, ¿eh? Muy bien. Entonces tenemos 35, 82. Ok. Voy a poner aquí, voy a poner su tabla. Ok, bueno, ya la instalé ahí. Ya la pasé. Y aquí tenemos nuestra tabla que ustedes tienen. Entonces vamos a analizar. Ya habíamos quedado que la ecuación diferencial es y' más 3y' igual a 3. Entonces, como les había platicado, lo primero que tenemos que ver es ver cómo es el segundo miembro de la ecuación diferencial. Fíjense, es un 3. El 3 es un polinomio de grado 0. Todas las constantes que ustedes tienen en realidad son polinomios, pero que tienen grado 0. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es un polinomio de grado 0 que depende de x. O sea, van a decir, ¿cómo va a depender de x si es de grado 0? Pues sí, porque es constante, por eso es de grado 0. Ahora bien, se van a fijar, o sea, como ya vimos que es un polinomio, solamente me va a interesar este renglón 1, que a su vez tiene 2 subrenglones. Entonces, se van a fijar ustedes en las raíces de la ecuación característica, pero van a poner, van a poner su atención en si existe o no existen ceros en las raíces. Voy a girar un poquito a mi problema. Y yo veo que aquí la raíz tengo una que vale 0. Tengo una raíz que vale 0 y otra raíz que vale menos 3, pero sí hay un 0 como raíz en la ecuación característica. Entonces, como sí hay ceros, me va a interesar este renglón. Ya no me interesa el número 1, sino el número 2. Y dice,
El número 0 es raíz de la ecuación característica de orden S. ¿Cuántas raíces 0 hay? Una. Nada más 1. Entonces S vale 1. Si me hubiera salido R2, me hubiera salido otro 0, S valdría 2. Pero como nada más hubo 1, pues S vale 1. Aquí era un menos 3. ¿Sí están de acuerdo? Niños. Sí, maestra, ¿todo bien? Muy Sí, bien. maestra. Ok. Ahora te dice, entonces tu forma de la solución particular va a ser X elevada a la S por un polinomio del mismo grado que tengo acá, que es 0, pero es otro, no ese mismo, sino otro, uno general de grado 0, que depende de X. Esta va a ser la forma de tu solución particular. Ya, como dijimos, S vale 1, entonces así iría. Fíjense bien cómo ya determiné cuál es la forma de la solución particular. La voy a poner en mi libreta o en mi pizarrón. Y determino que mi YP, dijimos, es igual a X a la 1 por un polinomio a determinar. Fíjense, yo ya tengo constante 1, constante 2, te le voy a poner una constante 3. Ese es el polinomio de grado 0. Y nada más, sí, nada más. Y esa sería la YP. ¿Se entendió cómo sacamos YP? Maestra, yo la verdad me confundí. No sé. A ver, ¿en dónde te confundiste? A ver, explícame, veme explicando y así es más fácil que te saque la duda. A ver, ¿en dónde? En el segundo renglón, en el número 2 donde puse 0, ahí. A ver. No, más bien donde tiene escrito XP subíndice 0 de X, ahí ya no entendí. Ok, entonces fíjate, me voy a poner aquí. ¿Sale? Fíjate, te dice que cuántos ceros de raíces tienes en la ecuación característica. 1. Ajá, ya ves que era R1 igual a 0 y R2 igual a menos 3. Nada más hay 1, entonces S, aquí le voy a poner, vale 1, porque nada más hay 1. Entonces ya vamos así, X a la 1. Le quito ese 1 porque parece que es derivada. Entonces, pero es X a la 1, ahí ya está. Y después te dice que vas a poner un polinomio. Polinomio se expresa así, PMX. Ajá. Pero la rayita significa que va a ser para determinar, o sea, no sabes si es un 3, un 10, un 1000, un 5, o sea, no sabes qué constante es. Entonces yo le pongo una constante general. Le voy a poner A si tú quieres. Ese es el polinomio de grado 0. ¿Sí? La M, ahí, ¿qué valor sería? ¿Es 0? Sí, porque acá tuviste que el segundo miembro de tu ecuación es un polinomio de grado 0, entonces este es P0. Así. Okay. Acá tú vas a poner un P0, pero general. Acá tú tenías, déjame ver, acá en el problema P0 vale 3. P0 vale 3. Y acá la rayita, la pestañita arriba, o P gorrito, significa que va a ser un polinomio general, una constante, ponle la letra que tú quieras. Yo aquí le puse A. Entonces esa es la forma de tu solución particular. ¿Cuál? X por una constante. Ok. ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a hacer más ejercicios y ya se te va a ir facilitando. Entonces dijimos que era X por una constante. Siguiendo como, ¿qué te diré? Como la regla que va en mi problema, yo ya puse una C1 y puse una C2. Entonces le correspondería como una constante 3. Entonces por eso en vez de ponerle la A, le pongo constante 3, siguiendo el orden del cómo estoy resolviendo el problema. ¿Sí se entendió eso?
Aquí, Sí, maestra. C3. Ok. Esta es YP. YP. Y fíjense bien que en la teoría que les dije, dice, YP está libre de parámetros arbitrarios. Yo ya ahí tengo una C3. Dice, pero que satisface la ecuación original. Ah, ok. Entonces me está diciendo que esta satisface a la ecuación original. Quiere decir que si yo pongo aquí YP B' más 3YP', va a ser 3. Y con esto yo puedo conocer la constante C3. ¿Sí me explico eso? Cuando dice satisface, significa que en el problema que me están dando a resolver, yo sustituyo la YP y la satisface. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a derivar YP una vez. ¿Cuál es la derivada de X por C3? ¿Cuál es la derivada de una constante por X? 1. Ah, sí, Gracias. la Sí, constante. Ajá, sí. Vuelvo a derivar. ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál es la derivada de 3? 0. Cero. Perfecto. Ahí está 0. ¿Sí? Ya derivé. Entonces, con estos datos reemplazo en ecuación diferencial. Le voy a poner una flechita para que se acuerden en dónde. Esta la vas a reemplazar aquí. Vamos a reemplazarla. Dice Y' es 0, más 3 veces Y', que vale C3, igual a 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale C3? Vale 1. Entonces, mi YP vale X. Entonces, yo les había comentado que mi Y está constituida o consta de mi YH más mi YP. Entonces, quiere decir que mi solución va a ser igual a YH, que es C1, más C2 por E a la menos 3X, más X. Y esta es la solución. Una solución YH que tiene constantes de integración y una YP que no tiene constantes de integración. Y ahí está la solución. Copien, por favor. Maestra, ¿por qué YP es igual a X? Porque, ¿cómo te Ahí diría? abajito de donde dice. Ajá, Ah, porque C3 la sustituyes. ¿Cuánto vale C3? 1. Entonces, X por C3. Oh, reemplazó otra vez. Oh, ok. Sí, sí. Gracias, maestra. Sí, ahora. Julián, apenas se te oye, mano. Te escuchas muy bajito.
¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, maestra, sí se escucha. Ah, ok. Bueno, ¿alguna duda? Maestra, yo tengo una duda. En Sí. la última parte donde puso YX igual a Y subíndice H más YP, ¿eso por qué se hizo o de dónde lo sacó? Ajá, porque cuando les platicaba qué Ah, íbamos a la hacer, solución particular. dijimos que la solución consta de una YH, que esa la sacamos como la actividad número 5 que hicimos, ¿te acuerdas? O sea, igualada a 0. Ajá. Y lo que estamos viendo nuevo es YP. Y la YP la sacamos con la tabla. Y entonces nada más hay que sumar esas dos soluciones, la homogénea más la YP. Y esa es la solución total. De hecho, yo les voy a poner aquí, como yo expreso en el aula, en el pizarrón, yo les digo, esta Y, yo la llamo MM. Y consta de una solución homogénea más una solución particular. ¿Qué significa MM? La solución mera, para que me entiendan. O sea, la mamá de las soluciones, que es la YH más YP. ¿Sale? Ok. Esta sería, ¿mande? Ajá. Sí. Más igual a 3. Sí, ahí. Pues por eso ahí va la flechita, la puse ya, la coloqué, para que sepan que ahí la reemplazo. Y la reemplacé y me quedó esto. 0 más 3C3 igual a 3. De ahí saco C3 y el C3 lo sustituyo en la YP y ya con eso conseguí el valor de C3. Acuérdense que vamos despacito, ¿eh? Si no entendemos, no importa, porque apenas es el primer problemita. Bueno, ¿estamos listos para el que sigue? ¿Vamos a hacer otro? Ok. Dice así el problema. Y' no tiene número. Y' menos y' más y' menos y es igual a x cuadrada más x. Vamos a resolver esta ecuación. La voy a analizar con palabras. Vamos a criticar esta ecuación diferencial. Esta ecuación es una ecuación diferencial de orden 3. Los coeficientes de esta ecuación diferencial son constantes. Y es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Por qué sé que no es homogénea? Pues porque tengo aquí la f de x que es diferente de 0. Ok. Entonces, la f de x, vamos a analizarlo, y la f de x es x cuadrada más x, y este es un polinomio. ¿De qué grado? 2. Ah, sí, es un polinomio de grado 2. ¿Sale? Un polinomio de grado 2. Bueno, vámonos paso a paso. Vamos a poner la ecuación homogénea. ¿Cómo la ponemos? Como les había comentado, ponemos y' menos y' más y' menos y igual a ¿cuánto? A 0. Muy bien, Pero, muy bien. Y esa ya la vimos, que fue la primera parte de la unidad, cuando vimos las ecuaciones homogéneas. Pongo la ecuación característica. R cúbica menos R cuadrada más R menos 1 igual a 0. Y factorizamos.
¿Qué más sigue? R menos 1 y ¿qué más? R cuadrado más 1. Igual a 0. Díganme cuáles son las raíces. R1 igual a 1. Y R2,3 sería igual a más menos I. ¿Ahí tienen alguna duda? No, maestra. Muy bien. ¿Cómo quedaría YH? Empezamos con la real. C1 por E a la X. Más, fíjense bien que alfa vale 0 y beta vale 1. Entonces, no va a haber exponencial, porque acuérdense que sería E a la alfa X que multiplica a C1 coseno más C2 seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alfa, como vale 0, este no va a estar, entonces sería más C2 por el coseno de X más C3 por el seno de X. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahí está YH. Ahora me voy. ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien, profa? Ok. Me voy a ir a su tabla, ¿eh? Ahí está. Voy a borrar todo esto. Y lo voy a hacer más grande para leerlo mejor. Lo voy a hacer más grande. Ya vimos que tenemos un polinomio de grado 2. Que depende de X. Eso significa un polinomio de grado 2 que depende de la variable X. Ahí está. Entonces, me voy a centrar en este renglón. Ahora, ¿hay ceros en las raíces de la ecuación característica? Acuérdense que había salido, sí, ¿verdad que había salido un 1? Y R2,3 había salido menos I, ¿no? O sea, así. Ay, perdón. I, más menos I. No hay ceros. Entonces, ya me voy a centrar yo nada más en este renglón. Y te dice que si el polinomio es de grado 2 del segundo miembro, entonces la forma de la solución particular va a ser otro polinomio de grado 2. Gorrito, gorro le pongo aquí. Ese gorro significa que va a ser un polinomio de grado 2 a determinar. A ver, díganme cómo colocan ustedes un polinomio de grado 2 para determinar. Acuérdense de las fracciones parciales. ¿Cómo le ponían? Dependiendo del caso, cuando eran factores lineales, pues A, B, y cuando eran cuadrados, pues le poníamos a X más B y así. Ajá. Pero era si es un polinomio de grado 2, tú pones ax cuadrada más bx más c. ¿Sí o no? Sí, A ver, ¿cómo pondrían un polinomio gorro de grado 3? Un polinomio general de grado 3. AX cúbica más B más CX más D. Muy bien. ¿Las niñas sí entendieron? Es general el polinomio de grado 2. Aquí luego creo que donde yo los hago bolas. Ya vimos que aquí es un polinomio de grado 2 a determinar.
Ya vi cuál es la forma de la solución particular. No se les olvide, ax cuadrada más bx más c. Entonces me regreso a mi problema. Ahí está. Y entonces yo con negro voy a poner que mi solución particular es un polinomio de grado 2 a determinar. Habíamos dicho que era ax cuadrada más bx más c. Siguiendo mi política de cómo estoy poniendo las constantes, yo empezaría entonces ahora con C4 x cuadrada más C5 por x más C6. ¿Sí entendieron este cambio? Donde A la pongo como C4, B la pongo como C5 y a C la pongo como C6. O sea, ¿por qué las cambié? ¿Sí se entiende por qué? Sí, Nada más les repito, porque la homogénea nos quedamos en la constante 3. Luego sigue C4, C5 y C6. Pero ese es un polinomio a determinar. Es general. Yo no sé cuánto vale C4, C5 y C6. Entonces tengo que encontrar las constantes porque la solución particular en mi apunte decía que estaba libre de constantes. ¿Qué significa que está libre? Que no tengo constantes a determinar, que son conocidas. Libre de parámetros arbitrarios. O sea que los tengo que conocer. Entonces, por eso es que los tengo que conocer. Esta ecuación satisface a mi ecuación diferencial verde. Y' menos y' más y' menos y igual a x cuadrada más x. Esta ecuación YP satisface, esta es una solución particular. Por lo tanto, voy a derivar 3 veces voy a derivar. La primera, ¿cuál es la derivada de YP? 2C4X más C5. ¿Cuál es la segunda derivada? 2C4. ¿Cuál es la tercera derivada? 0. Con esto, reemplazo. ¿En dónde reemplazo? En la ecuación verde. Dice y', 0, menos y' menos 2C4, más y' más 2C4X más C5, menos y. Y y, pues es YP, más C4X cuadrada, más C5X, más C6. ¿Y esto a qué es igual? A X cuadrada más X. Con rojo les voy a ir poniendo los valores. Esta es Y'. Luego sigue un menos, Y' menos. Luego más Y', y es 2C4 más C5, este es Y'. Aquí no le cambié el signo. Y luego dice menos Y. Entonces aquí vamos a cambiarle el signo. Vamos a cambiarle el signo a este, el signo a este y el signo a este, porque es menos, menos, menos y menos. Ya le cambié los signos. Y entonces aquí es menos Y solita, igual a X cuadrada más X. Vamos a reducir esa parte. Vamos a ordenarla y sería menos C4 X cuadrada con X más 2C4 menos C5 que multiplica a X. Luego el término independiente, menos 2C4 más C5 menos C6 igual a X cuadrada más X. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? No, maestra. Entonces, X cuadrada y X cuadrada. Quiere decir que menos C4 es igual a 1. La primera ecuación. Luego, 2C4 menos C5
igual a 1, porque aquí está la X y acá está la X. Y la última ecuación, menos 2C4 más C5 menos C6 igual a 0, porque acá no hay término independiente. Entonces quiere decir que C4 es igual a menos 1, el primer valor. Entonces C5, ¿cuánto vale si C4 vale menos 1? Sería menos 3. Sí, ¿verdad? Sale menos 3. Y por último, ¿cuánto vale C6? Más 3. Más 3 menos 2. Menos 1 porque C6 es negativo. Entonces ya tenemos los tres valores. Entonces, YP es igual a C4. ¿Cuánto vale C4? Menos 1. Más C5, menos 3X. Más C6, menos 1. Y mi YMM es igual a mi YH, que es C1 por E a la X, más C2 coseno de X, más C3 seno de X, más mi YP, que es menos X cuadrada, menos 3X, menos 1. Y ya tengo mi solución. Esta es YH y esta es YP. ¿Se entendió? Miss, yo tengo una duda en la tabla. Es que utilizamos la primera por el número de orden o por qué. Es que Mira, otra vez. Cuando ya vas a trabajar tu tabla, debes de fijarte en tus raíces. ¿Y R1 cuánto vale? 1. ¿Y R2, 3 vale? Más menos sí. ¿Sí o no? Ajá. Fíjate cómo en el renglón 1, te hace una pregunta. Dice, el número 0 no es raíz. Y sí, o sea, R1, R2 y R3 no es 0. Entonces te vas a trabajar con este de aquí. Ah, ok, pero entonces lo que dice, por ejemplo, en la columna de número de orden, segundo miembro de la ecuación diferencial, no tiene nada que ver respecto, o sea, siempre me tengo que fijar en las raíces y en base a eso, en donde dice raíces de la ecuación característica, ahí es donde tendría que checar cuál de esos órdenes tengo que usar. Si hay 0 o no hay 0. Como no hay ceros, no ocupaste la de orden S. Porque donde utilizas el orden S es cuando el número 0 sí es raíz y aquí no es raíz. Déjame hacerla más grande, mira. El número 0 no es raíz. Si te hubiera aparecido en la raíz un 0, sí tendrías que tomar en cuenta el orden S. ¿Cuántas veces hay ceros en las raíces? Que fue el caso anterior que hicimos. Pero como el 0 no es raíz, simplemente utilizamos esto y ya no está multiplicando por X a la S. Ujú. Por eso nada más es el puro polinomio. Ah, ok, ya, gracias. Y entonces ahí está ya el problemita. ¿Es trabajo? Sí. ¿Integro? Nunca. ¿Derivo? Sí, pero son sencillas las derivadas. Laboriosas, sí. Muy laboriosas. ¿Qué pasaría si yo en mi segundo término tuviera un exponencial multiplicado por un polinomio? Entonces, yo ya no trabajo con el renglón 1 y 2, sino con el 1 ya no trabajaría, tendría que trabajar con el renglón 2, donde tengo un polinomio por un exponencial.
Y la solución particular va a estar multiplicada un polinomio por una exponencial. Entonces, a la hora de derivar, va a ser u por b. Entonces, la derivada se va a complicar. ¿Dónde está el problema? A partir de que calculo YP hacia abajo en cuestión de derivadas. Es laborioso, más no difícil. Laborioso. Y me tengo que ir paso a paso y derivando muy bien y reducir a la mínima expresión antes de derivar la que sigue. Porque si no reduzco, la derivada se va complicando. ¿Alguna duda? Tarea para mañana. El problema 575. Y' más 2y' más y igual a menos 2. ¿Sale? Niños, contéstenme. Está bien, maestra. Órale. Está bien, maestra, gracias. Sí, gracias, muchachos. Pues ahí les quedan 6 minutitos. No, 5 minutitos para que se vayan a comer una fruta, ¿sale? Nos vemos mañana. Gracias, maestra. Cuídese. Vale, maestra, Sí. gracias. Gracias, hasta luego.